Extremos condicionados con restricciones de desigualdad. En esta sección nos planteamos resolver el problema de determinar si existe el mínimo de una función en un conjunto, donde la función f, g1, g2, gm tienen dominio A incluida una regla D a valores reales, y S está dado por los puntos de A, donde las restricciones G son menores o iguales que 0. La función de Lagrange asociada a este problema se define, como antes, como f más una combinación lineal de las funciones g. Si existe un punto en S donde f alcanza el valor mínimo, decimos que ese punto es óptimo del problema de encontrar el mínimo de f en S. Si bien el valor óptimo, es decir, la imagen del óptimo es único, el óptimo no tiene por qué serlo. Esto es, el valor mínimo de una función en un conjunto puede alcanzarse en más de un punto. ¿Por qué nos planteamos resolver un problema de mínimo? Porque en realidad el máximo de una función f en un conjunto S es igual al opuesto del mínimo de menos f en S. Esto es, basta que aprendamos a resolver el problema de hallar el mínimo de una función en un conjunto para que también sepamos resolver el problema de hallar el máximo de una función en un conjunto. Un primer resultado para resolver este tipo de problemas nos lo da la siguiente condición suficiente. Si existe un vector lambda mayor o igual que el nulo, esto es, todas las componentes de lambda mayores o iguales que 0, tal que el mínimo de la función de Lagrange en A se alcanza en el punto x asterisco. Lambda i por g sub i evaluado en el punto x asterisco vale 0 para todo i. Y g sub i en el punto x asterisco menor o igual a 0 para todo i, entonces el mínimo de f en S es f de x asterisco. O lo que es lo mismo, x asterisco es óptimo del problema de hallar el mínimo de f en S. Supongamos que se nos da la función f de x igual a x al cuadrado, la función g, 2 menos x, y el conjunto S dado por los x pertenecientes al dominio de las funciones f y g, en esta oportunidad todos los reales, tales que la restricción g es menor o igual a 0. Y se nos plantea hallar si existe el mínimo de f en S. Por supuesto que es un problema inmediato, que se puede resolver de muchas formas, pero vamos a utilizar la condición suficiente a modo de ejemplo de su utilización. En un primer paso, resolvemos el problema de Lagrange, es decir, buscamos el mínimo de la función de Lagrange en el conjunto A, que aquí es todo R2. Acá debiera decir todo R, no todo R2. La función de Lagrange es f, o sea, x cuadrado, más lambda por g, 2 menos x. Como es una función de una variable x, la derivamos obteniendo 2x menos lambda. Estudiamos el signo de la derivada se anula en lambda sobre 2, y del estudio de signos se deduce que x asterisco igual lambda sobre 2 es el óptimo del problema de Lagrange, es decir, el óptimo del problema de resolver el mínimo de la función de Lagrange en R. Aquí también iría R en lugar de R2. En un segundo paso, buscamos lambda mayor o igual que 0, tal que x asterisco, que nos dio lambda sobre 2, verifique las condiciones lambda por g igual a 0 y g menor o igual que 0. Planteamos estas condiciones, lambda por g, suplantamos el valor obtenido para x sub lambda, lambda sobre 2, y realizamos cuentas. De aquí se obtiene que para la primera ecuación, o lambda vale 0 o lambda vale 4. En la inecuación, g menor o igual a 0, suplantamos x sub lambda por lambda sobre 2, resolvemos, obteniéndose el valor de lambda igual 4, ya que lambda igual a 0 no verifica esta condición. De lo anterior se deduce entonces que lambda igual 4, y por lo tanto x sub lambda, que es lambda sobre 2, queda igual a 2, es el punto donde f alcanza el mínimo absoluto en S. Es decir, 2 es el óptimo del problema mínimo de f en S, y el mínimo de f en S es f de 2, que vale 4. Pasemos a otro problema, ahora sí en dos variables. Si f de xy está dada por 5x2 menos 4xy más y2, y g es la función 10 menos 7x más 3y, y S, el conjunto de los xy de R2, tales que g de xy es menor o igual a 0, hallar si existe el mínimo de f en S. Comenzamos igual que en el caso anterior,
Es decir, planteamos y resolvemos el problema de Lagrange, o sea, buscamos el mínimo de la función de Lagrange en el conjunto A, en este caso todo R2. Planteamos la función de Lagrange, que es f de xy más lambda por g de xy, que es una función de clase C2, polinómica, para cualquier lambda, ¿no? Calculamos entonces la matriz hessiana, ¿sí?, en xy, obteniéndose esta matriz, de donde se deduce fácilmente que la función es convexa en R2. El punto x lambda y lambda, dado por lambda sobre 2 menos lambda sobre 2, es el único punto estacionario que tiene la función de Lagrange, que es además convexa, y por ende es el óptimo del problema de Lagrange. En un segundo paso, buscamos lambda mayor o igual que 0, de modo que el punto obtenido en la parte anterior, es decir, lambda sobre 2 menos lambda sobre 2, verifique las condiciones lambda por g igual a 0 y g menor o igual a 0. Planteamos entonces lambda por g, suplantamos los valores de x lambda y lambda obtenidos, es decir, lambda sobre 2 menos lambda sobre 2, y hacemos operaciones. De la primera ecuación se deduce que o bien lambda vale 0 o bien lambda vale 2. Pasamos a la desigualdad, resolvemos la desigualdad y nos quedamos con el valor de lambda que hace funcionar esa desigualdad. Deduciéndose entonces que 1 menos 1 es óptimo del problema de hallar el mínimo de f en S y el valor mínimo es 10. En el problema anterior se utilizó el hecho de que si una función es convexa, la función de Lagrange en aquella oportunidad, y tiene un punto estacionario, en ese punto se alcanza el mínimo de la función en el conjunto. Esto se extiende, ¿sí? No es solo válido para ese ejemplo, sino que si f, g1 y gm son funciones convexas y diferenciables en un conjunto abierto, entonces la función de Lagrange para cada lambda 1, lambda 2, lambda m mayores o iguales que 0 es convexa y diferenciable, por lo que el mínimo de la función de Lagrange en el conjunto A se alcanza en un punto x asterisco si solo si ese punto es estacionario de la función de Lagrange, si solo si la jacobiana de la función de Lagrange en ese punto es la matriz nula. Resumiendo, si para algún lambda mayor o igual que el nulo se cumple que x asterisco es punto estacionario de la función de Lagrange, es decir, anula a la jacobiana de la f más la suma de lambdas por las jacobianas de las g. Además se cumple que lambda por g es igual a 0 y que g es menor o igual a 0 para todas las funciones g, entonces ese punto es óptimo del problema de hallar el mínimo de f en S. Estas condiciones sí se pueden resumir en las que se llaman condiciones de Kuhn-Tucker asociadas al problema de hallar el mínimo de f en S. Es decir, la jacobiana de f más la suma de lambda por las jacobianas de la g igual a la matriz nula. Lambda por g igual a 0, g sub i menor o igual a 0, todos los lambdas mayores o iguales que 0 y x en el dominio de las funciones f y g son las que se llaman condiciones de Kuhn-Tucker asociadas al problema P. Y, según lo que vimos anteriormente, si encontramos un punto en estas condiciones que satisface las condiciones de Kuhn-Tucker para el problema P, en el caso que el problema sea convexo, o sea, si todas las funciones son convexas, ese punto es óptimo del problema. Por ejemplo, supongamos que nos dan la función f de xy, que es una función lineal y por ende convexa, y el conjunto S dado por dos restricciones de desigualdad, donde las funciones g1 y g2, definidas como esta y esta otra, las restricciones de desigualdad del problema, son también convexas en R3. Planteamos las condiciones de Kuhn-Tucker, es decir, la derivada de f más lambda 1 por la derivada de g1, más lambda 2 por la derivada de g2. Planteamos lambda por g igual a 0, lambda 1 por g1 y lambda 2 por g2 igual a 0. Planteamos las desigualdades, g1 menor o igual a 0, g2 menor o igual a 0 y lambda mayor o igual a 0. Operando se llega a que el punto de coordenadas menos 3 octavos, 1 octavo, menos 3, para valores de lambda 1/4 y 3/4, respectivamente, es el único punto que verifica las condiciones de Kuhn-Tucker asociadas al problema. Como es un problema convexo, tenemos entonces resuelto el problema P, es decir, hallamos el mínimo de f en S.
Este punto es el óptimo y el mínimo es f de ese punto.